Historia del automóvil. Te contamos la historia del automóvil y las causas que impulsaron a su creación. Además, cómo evolucionó y el inicio de la industria automovilística. La historia del automóvil. También llamado carro, auto o coche, el automóvil es un vehículo terrestre y es una de las más exitosas invenciones del ser humano. La historia del automóvil involucra la serie de eventos, innovaciones y conocimientos científico-tecnológicos y su evolución continúa hasta la actualidad. Los motores pasaron de ser a vapor a funcionar por combustión de petróleo. Incluso, existen motores eléctricos que compiten con la eficiencia de un motor a combustible. La palabra automóvil proviene del griego y del latín, la palabra autos que significa por sí mismo y la palabra mobilis que significa que se mueve. Antecedentes del automóvil. El desarrollo del automóvil no hubiese sido posible sin los adelantos tecnológicos e industriales que conllevó la revolución industrial. Entre ellos, por ejemplo, la máquina de vapor, cuyo máximo desarrollador fue el británico James Watt, y que permitió la invención de los trenes y, a la vez, los primeros intentos de automóvil. Otras tecnologías indispensables para la aparición del automóvil tenían que ver con la electricidad. Este fenómeno era conocido desde antaño pero generado y aprovechado en términos modernos desde el último cuarto del siglo XIX, gracias a las investigaciones de científicos como Gramme, Tesla, Sprague, Graham Bell, entre otros. Por último, fue necesario el conocimiento de los combustibles, especialmente el motor a combustión interna. A mediados del siglo XIX, cuando comenzó la explotación petrolera en el mundo y se conoció del potencial energético de esta sustancia fósil, fue desarrollado en su plenitud. ¿Por qué se creó el automóvil? El automóvil respondió al deseo de transportar materiales o pasajeros a lo largo de grandes distancias y, también, a mayores velocidades. Previamente existían carretas tiradas por animales robustos, lo que se conoce como tracción a sangre. Este transporte tenía el inconveniente de las limitaciones físicas del animal. La mecanización que promovió la revolución industrial hizo posible la creación de una máquina con mayor capacidad y velocidad de traslado, que no se canse y que pueda fabricarse en serie, el automóvil. Origen del automóvil. La invención del automóvil comprende distintas etapas. Etapa de motor a vapor. Fue previa a la invención del automóvil, a fines del siglo XVIII, y su invención permitió desarrollar los primeros prototipos a mediados del 1800. Etapa de motor a combustible. Fue a principios del siglo XIX y permitió desarrollar un automóvil con motor de combustión interna a base de gasolina, y a partir del 1900 se popularizó en la industria automotriz. Etapa de motor eléctrico. Fue a fines del siglo XIX. A pesar de las ventajas del motor eléctrico que era silencioso y liviano, no logró expandirse en la industria automotriz debido a la rápida descarga de las celdas eléctricas o baterías y la dificultad de recarga. Lo que se conoce en la actualidad como automóvil, un vehículo impulsado por un motor a combustión interna y con componentes eléctricos, se acepta que el primer ejemplar en la historia fue desarrollado en Alemania, por distintos ingenieros de manera independiente. 1885, Carl Benz diseñó su primer modelo, llamado Benz Patentmotorwagen en Mannheim. Su esposa viajó en 1888 unos 80 kilómetros hasta la ciudad de Pforzheim, como una forma de demostrar el invento de su marido, que había sido patentado en 1886. 1889, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach diseñaron un propio modelo de automóvil, en Stuttgart, de manera independiente. Sin embargo, se considera la máquina de Benz como el punto de partida formal del automóvil. Etapa de motor a vapor. La etapa inicial en la historia del automóvil se inició con un motor de vapor. Alrededor de 1770, el inventor francés Nicolas-Joseph Cugnot creó un vehículo que aprovechaba la tecnología de la máquina de vapor, con un motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. Con su segundo y mejorado prototipo logró alcanzar velocidades de 4 km por hora. Sin embargo, tuvo el primer accidente automovilístico de la historia al perder el control del aparato y chocar contra una pared. En 1771, Cugnot construyó una tercera versión, que aún se conserva, y que sirvió de
Inspiración a William Murdoch, quien construyó un auto a vapor semejante en 1784, y a Richard Trevithick, quien hizo lo propio en 1801. Estos primeros vehículos permitieron inventar el freno de mano, las velocidades y el volante, pero tenían el inconveniente de tener que mantener caliente su caldera. Etapa de motor a combustible. Los primeros ensayos con el motor a combustión del petróleo se realizaron a principios del siglo XIX, con relativo éxito. Embarcaciones y modelos de motor se sucedieron a partir de 1807. En 1860 el belga Etienne Lenoir condujo con éxito un vehículo con motor de combustión interna, propulsado por gas de carbón. El automóvil de Lenoir mezclaba aire y combustible y empleaba un encendido eléctrico, en un motor a 2 tiempos. Ese primer modelo sirvió a Nicolaus Otto en 1876 para construir y patentar un motor a 4 tiempos. Basándose en ese segundo modelo, Siegfried Marcus creó el primer coche de Marcus, con un motor de combustión interna a base de gasolina, dotado de un sistema de ignición de bajo voltaje que patentó en 1883. El siguiente paso lo dio el alemán Karl Benz con sus primeros automóviles patentados en 1886, evento que es considerado como el inicio formal de la historia del automóvil moderno. A partir de 1900 la construcción de estos automóviles ya eran un hecho común en Francia y los Estados Unidos. Las bases estaban sentadas para el inicio de la industria automotriz. Etapa de motor eléctrico. Entre 1832 y 1839, Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico, que era propulsado por celdas eléctricas no recargables. En esa misma época circulaban aparatos semejantes, fruto de ingenieros estadounidenses y otros presentados en la Exposición Internacional de la Electricidad en París. Se valoraba que era más silencioso y menos pesado que las máquinas de vapor, pero no hubo forma en esa época de resolver el dilema de la descarga paulatina de las celdas eléctricas. Sin embargo, el bólido de Camille Janassi de 1889 alcanzó la velocidad de 105 km por hora, todo un récord para esa época. El inicio de la industria automovilística se remonta al final del siglo XIX, con empresas como Panhard de Levasseur y Peugeot en Francia. Sin embargo, Estados Unidos, liderado por Henry Ford y su modelo T producido en masa a partir de 1908, llevó a la industria a su máximo potencial mediante la implementación de las cadenas de montaje y el Fordismo. Ford, Henry Royce y Adolphe Bugatti se consideran pioneros durante la edad dorada del automovilismo. Competidores como Oldsmobile y Cadillac se fusionaron en General Motors en 1908, mientras que los Dodge Brothers y Chrysler también marcaron presencia. La competición automovilística, iniciada en 1894, impulsó significativamente la industria, destacando la visibilidad del automóvil. A pesar de los riesgos evidenciados por accidentes, las carreras ayudaron al crecimiento y la fama del sector. En cuanto al futuro del automóvil, la incertidumbre prevalece, ya que no hay un modelo nuevo que reemplace drásticamente a los existentes. La crisis ecológica y la dependencia de combustibles fósiles plantean desafíos. Aunque varias compañías, como Tesla Motors Inc., invierten en investigaciones para desarrollar automóviles eléctricos eficientes, la respuesta de la industria y los gobiernos sigue siendo limitada hasta ahora. Suscríbete ahora si te gustó el contenido.